Привет, как дела? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gus Walker y te hemos brindado primero un cordial saludo en ruso. Hola, ¿cómo estás? Debido a que pues este producto, bueno, es un producto precisamente que viene de ese país, pero fue fabricado en una importante época. Antes de que fuera Rusia, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y fue precisamente en ese periodo en el cual se fabricó este producto que están a punto de observar. Pues bueno, déjenme presentarles ni más ni nada menos que una camarita fabricada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, perteneciente al periodo de 1956 a 1959. Es una cámara en formato 35 milímetros, modelo Sorky número 4, la cual, como ya dije, fue fabricada en ese país. Y hablando en aspectos generales estéticos, quiero decirles que es una cámara bastante preciosa, muy bien preservada, luce maravillosamente bien. Ahí lo pueden ver, está perfecta, muy bonita, y tiene una forma muy particular de operar esta cámara. ¿Ok? Es una cámara ya de más de 60 años de antigüedad y todavía está luciendo, como ustedes pueden ver, excelente. Eh, la limpieza prácticamente no fue necesario, está en su mero estado original. Ok, tan así que ahorita les voy a mostrar una parte que es un deterioro natural que tiene. Sin embargo, por la estética que posee esta cámara, pues prácticamente pasa por alto esa cuestión. Ok, bien. eh, esta cámara, a pesar de que tiene su estética muy suave, vamos a mencionar que aquí el único detalle estético que posee es el que están observando. Mira, por ejemplo, aquí en esta parte, cerca de lo que es la mirilla o el visor, tiene esta ligera oxidación, la cual pues no decidí no aplicarle ni removerle con utensilios ni nada, porque corre el riesgo de dañar o arrancar parte del chapeado que tienen, aunque en realidad se ve como un material como si fuera aluminio, aquí una especie como de satinado, pero muchas veces al querer arrancar ese óxido se va de paso el material y queda muy feo. Entonces la verdad se decidió mejor no aplicarle ningún tipo de, de remoción. Ok, entonces mira, ahí se puede ver Made in United Soviet Socialist Republics. Ok, el número de serie 535, la terminación. Ok, y la mirilla está muy bien. Es una de las cosas también que me sorprendió, porque se puede ver perfectamente. Mira, aquí está mi anillo y aquí se ve el lado contrario. Está muy bien. Ya visto así, pues se alcanza a ver muy bien el otro lado. Aquí estamos batallando un poquito con el enfoque, pero en realidad pues sí se ve bien. Ok, vamos a hacerle aquí enfoque, a ver, ahí está. Ok, otro detalle, bueno, no detalle, sino otra característica muy destacada son los materiales y cómo se siente la cámara en mano. Por ejemplo, toda esta franja que tiene es un material como aparentemente de plástico, tela, pero perfectamente bien logrado, bien elaborado, que ni siquiera está pues alzado o despegado en ningún punto, cosa que sí sucede mucho con otros modelos de cámara. En este caso no es esa la cuestión, está perfectamente bien adherido al cuerpo de la cámara. Okay. La lente que trae esta cámara se trata de la versión Jupiter 8, okay, que de hecho investigando aquí en la red nos percatamos que salieron con dos tipos de lentes, y uno de ellos es este, el Jupiter. El otro es, me parece, Industries o algo más o menos por ahí va el nombre. Ok, son lentes de 50 milímetros.
puedes aquí, mira, puedes controlar aquí la apertura, mira, bien suave, sin problema, todo perfecto. Ok, ahí está. La lente es original, desde luego, y te dice aquí en un segmento de la lente, dice made in, bueno, en español sería la URSS, ok, y en inglés la USSR, ok. Aquí está el tornillo que es para acoplarlo a la funda, que de hecho esta cámara trae su funda original y viene con el nombre del fabricante, de la marca, en perfecto estado. Es sorprendente. Esta cámara parece como si no hubiera pasado los años por ella. Máximo parece que tenga unos 10 años de antigüedad, si no es que puede que un poquito menos. Ok, entonces bueno, hablando de la cuestión técnica, cómo funciona esta cámara. Bueno, vamos a ir otra vez aquí la cuestión de la mirilla, que tiene esta palanquita, y esta palanquita va a ser para enfocar bien el objetivo. Mira, la muevo y se va a ver cómo cambia el rectángulo. Mira, ahí está. Ok, ahí está. Es para darle precisamente un enfoque a lo que es el visor, y poder ver bien alineado tu objetivo que vas a capturar. Ok, entonces esta cámara tiene un sistema de bloqueo del disparador, que de hecho ahorita está activado. No dice para qué es precisamente cada cosa, viene así como que muy abreviado el asunto. Vamos a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj esta perillita que está aquí. Ok, y este es el botón de disparo. Este es el botón para darle cuerda, avanzar lo que es para recorrer la cortinilla, ok, y recorrer también el rollo. Aquí por ejemplo ya está destrabado, mira, ya lo puedo bajar bien y le podemos dar cuerda. Se ve como que es muchas vueltas, pero así es. Ok, otra vez, listo. Se ha visto de frente. Ok, ahorita casi no se aprecia mucho por falta de luz, pero voy a hacerlo de otra forma para poder que puedan apreciar bien qué onda con la apertura, con lo que abre y cierra, ¿no? Entonces, bueno, tiene su temporizador mecánico que está en esta parte. Le das cuerda, bajas esta palanca hasta abajo, es decir, va a ser un giro como de 180 grados, y ya que está hasta mero abajo la vas a presionar este botón. Entonces con eso ya va a empezar bueno, la cuenta regresiva para que venga el disparo después. Una cuestión importante que leí en internet sobre esta cámara es que, por ejemplo, para ajustar las velocidades, primero tienes que darle cuerda, como ya lo hice hace unos momentos, y ya que le diste cuerda vas a poder cambiar la velocidad con la que abre y cierra. Por ejemplo, yo la voy a bajar un poquito más y ya aquí ya va a ser más lento. Ok, pero eso lo vamos a poder ver ahorita que desmonte la cubierta, el acceso al rollo. Entonces de esa forma va a ser más fácil. Ok, por ejemplo el lente vamos a removerlo, es de tipo rosca, sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ok, y ahí está. Ok, la lente está súper bien, está muy bien preservada, es la original. Ya lo pueden ver, mira, todo muy bien. Ok, entonces ahí está. Lo vamos a dejar por acá lente. Vamos a ver aquí al interior lo que es la cortinilla. Ok, no lleva ningún tipo de espejo, nada. Ok, recuerden que es modelo del 56 al 59. Ok, entonces por ejemplo aquí vamos a ver, darle cuerda y va avanzando la cortinilla. Damos un disparo, ahí se movió, rápido se recorrió. Entre más alta es la cifra de velocidad, más rápido se abre y se cierra la cortinilla. Entre menor sea el número, más lento hace ese movimiento. Ok, entonces
vamos a darle otra vez cuerda. Bueno, para más fácil, antes de seguirle dando cuerda, voy a abrir esta tapita. Para ello, en la parte de la base vamos a alzar estos ganchitos y vamos a girar uno a favor y uno en contra de las manecillas del reloj. Este es en contra, bueno, este es a favor y este es en contra. Ok, depende del ángulo en que lo veas. Vamos a agarrarlo de aquí y ahí está. Ok, vamos a ponerlo así. Y esta parte es precisamente la que guarda y plancha el filme, que en este caso va a ser un filme de 35 milímetros el que utiliza. Ok, cosa que pues bueno, sí me sorprendió. Yo pensé que usaba un rollo más antiguo, pero afortunadamente es un rollo que podemos todavía encontrar en internet. Y por otra parte, en internet, en la misma página, en eBay, ahí encontré una persona que bueno, daba información de esta cámara, y es precisamente la persona a la cual me enteré que para poderle cambiar las velocidades hay que primero darle cuerda, y ya que le diste cuerda vas a poder alzar esta pieza y girarla, ya sea más rápido a favor de las manecillas del reloj o más lento en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a dejar aquí, ¿no? Está supuestamente, no sé si coincidan los números con la realidad, está en 60. Ok, y le vamos a dar un tiro. Ahí está, ahí se alcanzó a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a dar cuerda. Ok, vamos a ponerla más lenta todavía. Y este supuestamente está, pues está entre, bueno, parece que está en el 8. Sí, más o menos como en el 8, ok. Ok, vamos a darle disparo entonces. Ajá. Y ya el movimiento de la cortinilla es más lento porque le bajamos la velocidad. Ahí está. Ok, otra vez más. Ahí está. Ok. Por ejemplo, vamos a darle otra vez la cuerda. Ok. Y se le da primero la cuerda porque si no le das la cuerda no vas a... el ajuste no va a ser correcto. Ok, entonces por ejemplo voy a bajar aquí. Y en esta ocasión quedó... me parece que quedó en el número 2, aunque casi no se ve porque está un poquito borrado. Número 2. Ahí está. Okay. Sería como 2 segundos, ¿no? 1, 2. Más o menos. No sé si esté en el 2 o es el 1 porque muy apenas se alcanza a ver. Apenas se alcanza a ver, mira. Ahí, por ejemplo, o puede ser que esté en el 1, no estoy seguro cuál. El último de aquí es 4, 8, 4, 8, 4, 2. Más o menos va a estar como, si no es el 2, el 1. Ok. Más o menos, ok. Ahora vamos a hacer caso opuesto. Le vamos a dar más rápido. Ahí está. En este caso, la velocidad, a ver, supuestamente... bueno, supuestamente estaban en 30.
y aquí supuestamente están en la B de bulbo. Okay. No estoy seguro si los números coincidan exactamente con la velocidad. Por lo visto, al ir subiendo el valor, sí lo hace más rápido, ok. Pero lo que me refiero es de que exactamente, por ejemplo, si le pones 50, pues que coincida con esa velocidad. Ahí está. El 1000 sería el más rápido. Mira, vamos a darle cuerda otra vez. Y más o menos ahí estarían en 1000. Okay. A ver, sí, más o menos 1000. Ok. Y hasta se escucha que es mucho más rápido el movimiento, ¿no? El golpe es más en seco, más fuerte. Ok. Entonces le vuelvo a dar cuerda otra vez. Voy a colocar mi celular al fondo con la luz mirando hacia la cámara para más fácil aquí que se vea la luz a través de la cortinilla. Entonces ya le dimos cuerda, se había quedado aproximadamente en 1000. La vamos a bajar más y en este caso va a quedar supuestamente en 125 por lo visto. Ok, damos cuerda otra vez, vamos a bajarle más. Ok, y en este caso, ¿cuánto es? 15 por lo visto. Ok, una vez más. Ok, ok, entonces lo que quiero que vean es de que cuando por ejemplo la cifra aumenta, es más rápido el movimiento de la cortinilla. Baja la cifra. Para eso, tendrás que desactivar el modo de avión. Sí, no quiero asistente ahorita, gracias. Ok, le decía, entre más alta es la cifra de la velocidad, más rápido es el movimiento de la cortinilla, y entre más bajo es más lento el movimiento de la cortinilla, y es precisamente lo que estamos viendo en este ejemplo que estoy haciendo de cambiar las velocidades y darle cuerda. Vemos que efectivamente la cortinilla sí se mueve, sí reacciona bien a las velocidades, más no sé si las velocidades estén correctas que coincidan con lo que indica aquí el disco. Eso sí no estoy seguro, porque por ejemplo aquí hay una parte que dice, bueno, está la letra B. Entonces cuando yo apunto la letra B no se queda o no hace esa función de bulbo exactamente. Entonces por eso yo digo que tal vez no sea o no está alineado correctamente. Y vamos a darle bulbo. Supuestamente, mira, aquí está alineado ahí donde dice la B de bulbo. Vamos a darle y lo hace muy rápido. Ok, entonces no sabemos exactamente si las velocidades estén correctas, aunque sí reacciona, pero no sabemos si sea correcto. Ok, entonces vamos a poner el rodillo este y ahora vamos a hacer un simulacro de cómo se colocaría el rollo en este caso. Okay, por ejemplo, bueno, este rodillo hay que tener mucho cuidado porque seguido se cae, y si se cae se golpea y se puede formar aquí el estriado, entonces ya no va a servir. Ok, entonces bueno, por ejemplo en estos modelos, bueno, lo voy a quitar mejor para que no se me esté corriendo el riesgo de caerse. Ok, vamos a alzar esta perilla que está aquí. Ok, bueno, en realidad esta perilla es para regresar todo el rollo, entonces realmente no lo voy a ocupar. Pensé que se haría para hacia arriba como los otros, pero no. Ok, vamos a colocar el rollo. Déjame regresarlo un poquito. Ok, lo vamos a regresar.
Probablemente ya se rompió esta cosa. Ah, no, sí está regresando. Sí. Con un poco aquí de dificultad, pero sí está regresando. Ok, entonces va a ser así. Ok. Ahí encaja. Vas a estirar esta parte y esta pieza que tiene dientitos vas a hacer que encajen en cada uno de los cuadritos. Y bueno, entendiendo que el rodillo va aquí, no sé si parte de la punta de este rollo pueda quedar atrancada en un clip que trae de metal. Es como un casquillo de metal que lleva aquí, que por lo visto sí se puede remover. Entra presión, entonces probablemente atrancas una parte de este rodillo, de este filme aquí. Entonces ya lo pones bien, ya que enrolló, va a quedar en posición, así bien. Entonces ya cuando haya quedado bien encajado todo, ya le colocas lo que es la plancha, o bueno, la tapita. Yo le digo plancha porque tiene esto aquí, la que va a mantener el filme lo más pegado o adherido posible aquí a donde va a entrar la imagen. Entonces ya con eso ya va a quedar listo para empezar a tomar la foto. No lo vamos a hacer ahorita porque sí sería entrar en mucho detalle, pero este rodillo, mira, tiene aquí esto. Ahí está. Tiene esta pieza de metal que de hecho no la quiero mover mucho porque no vaya a ser que o salga botada para un lado y después no la encuentro. Pero mira, ahí se alza esta pieza de metal y es como que el rollo atranca de cierta forma en alguna parte. Y ahí mira, ahí ya asentó bien. Entonces lo colocamos imaginando que todo está el rollo ya colocado bien. Vamos a poner otra vez nuestra tapa. Ahí está. Los seguros. Vamos a girar hacia un lado y el otro lado opuesto. Guardamos. Ahí está todo bien. Y ahí, por ejemplo, ya la tapa ya no se sale. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar el lente con mucho cuidado. No dañar la rosca. Listo. Ok. Ahora vamos a ir con la prueba de lo que es el temporizador. Ok. O la captura con cuenta regresiva. Le vamos a dar cuerda. Listo. Para eso vamos a bajar. Vamos a girar esto 180 grados. Ahí está. Hasta donde topa. Hasta abajo. Aunque se siente durito, pero así es. Damos inicio de cuenta regresiva. Ahí está, ya tomó la foto. Ok. Listo. Ok, vamos a quitar otra vez aquí el lente. Volvemos a hacer lo mismo, damos cuerda. Se ve como si, bueno, rebobinara mucho, pero así funciona la cortinilla. Otra vez 180 grados el giro. En lugar de presionar el disparador va a ser este botón. Y ahí está. Okay, ahí se pudo ver bien la cortinilla, cómo se recorrió, todo excelente. Y el temporizador mecánico está respondiendo bien. Ok, anteriormente a este video yo me fui con la finta de que le podías dar un giro de 90 grados, pero si lo haces no te va a agarrar bien lo que es la cuerda. Entonces hay que hacerle mejor el giro de 180 grados. Por ejemplo, si lo haces así, ahí está, aproximadamente 90 grados. Vamos a ver.
no pasa nada. Ok, entonces el giro tiene que hacerse de 180 grados para poder que el temporizador haga su trabajo bien. Ok, ahí está, 180 grados, vámonos. Ok, y con 180 grados ya de esa forma ya puede funcionar perfecto lo que es el temporizador. Ok, entonces así es como funciona en este equipo el temporizador mecánico. Ok, vamos a volver a poner su lente original, que está muy suave. Ok, ahí está. Es un apriete ahí más o menos levesón. Bien, y tiene su zapata para colocar un flash auxiliar. Aquí también donde va conectado el cablecito del flash también. Y bueno, ok. Que por cierto, bueno, no vemos aquí, no vemos algún compartimento de pila que vaya, o bueno, que tenga aquí oculto, pero bueno, ok. Es más o menos a simples grandes rasgos como es esta cámara. Ok, y les digo, es una cámara que está muy pero muy bien preservada, está muy suave, muy bonita. Sobre todo la mano de obra es la que resalta más por los materiales que utiliza, el acabado excelente que tiene. Eh, es muy difícil encontrar cámaras ya a estas alturas, 2022, cámaras así. Ya la mayoría tienen detalles muy visibles, están maltratadas, llenas de hongo, de polvo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces es en realidad muy difícil encontrar una cámara como estas ya a estas alturas. ¿Ok? Les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, de hecho trae aquí un cubrelente. Mira, este cubrelente de hecho también como que era de otra cámara, porque dice Made in West Germany, Alemania Occidental. Entonces pues bueno, no es, me imagino que no es el original, pero le va bien. Así venía con este cubrelente, este hule, bueno, de plástico blandito. Entonces encaja muy bien y le sirve para proteger la cámara que no se vaya a rayar. Ok, les voy a mostrar ahora lo que es la funda. La funda es una chulada porque está perfectamente bien, lo que se llama bien preservada. Mira, esta es la funda y ahí dice Zorki. Esta es una, pues bueno, es una leyenda aquí en idioma ruso. Ok, insisto, de la época de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ok, está muy bien. Lo que sabe cada quien, la manufactura de la cámara y de la propia funda también está muy bien. Ok, vamos a abrirla y la vamos a dejar precisamente ya colocada bien como debe de ser. Mira, aquí es un producto 100% de cuero. Mira, aquí está todo de cuero, sus asas excelentes. La vamos a colocar y aquí en la parte inferior vamos a dar vuelta aquí a esta perillita. Ahí está, ahí agarró bien y tiene estas costuras muy nice aquí, bien suaves. Mira, muy suave, y de hecho el brillo que tiene, ya si se le da una limpieza con jabones especiales o cremas para pieles, pues olvídate, va a quedar mucho mejor todavía. Entonces, por ejemplo, aquí está la cámara, está, mira, desconozco si se puede desmontar esto. No, mejor ni le movemos, no se vaya a romper, pero más o menos para que se den una idea. Así, mira, ahí queda lista también para tomar las fotos, y de la siguiente forma se guarda para transportarla.
aquí en este botón que está, vamos a abrocharlo, ahí está, ok, y así queda la cámara lista para llevarla como todo un fotógrafo. Ok, mira, aquí con su asa de cuero bien suave. Ok, y ahí lo tienen. Es una cámara que ha sobrevivido al paso del tiempo de manera exitosa. Son más de 60 años que tiene de haber salido al mercado, de haberse fabricado, y todavía está luciendo excelente. Todavía tiene su funda, ¿ok? De hecho, aquí en la página donde está publicada, no van a encontrar otro artículo igual, ¿ok? O sea, no hay, yo sé lo que les digo. Solamente en sitios internacionales como lo es eBay u otros, podrá ser que encuentren algún ejemplar parecido, ¿ok? Pero bueno, eh, llegamos de esta forma al final del video. Espero les haya gustado mucho, ¿ok? No se olviden por favor de suscribirse, darle like si les gustó, compartan, comenten, suscríbanse, estén al pendientes de nuevas actualizaciones y por supuesto ayúdenos con ese like poderoso, como dicen por ahí, ok. Vamos a seguir trayendo más videos en la medida de lo posible y pues bueno, les agradezco mucho la atención. Yo soy Gus Wacker, les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Bye bye.